Buenas tardes, gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar al director general LGTBI, Julio del Valle, que nos acompaña desde la tribuna. No sé si está también Saúl Castro, el presidente de No es Terapia. Saúl Castro es el activista que lleva más tiempo luchando por convertir en realidad esta reforma del Código Penal. Desde aquí todo nuestro reconocimiento. Miren, hoy cumplimos ese compromiso y traemos al Congreso de los Diputados una deuda histórica con las personas LGTBI que debemos saldar como país y como democracia. Hoy hablamos de vidas, pero de vidas destrozadas por el sufrimiento y por una de las peores formas de violencia que una persona puede sufrir, que es ser obligado a odiarse, ser torturado física o psicológicamente para que le arranquen su orientación o su identidad de encima. Nos miran jóvenes que con apenas 15 o 16 años fueron llevados a la fuerza al despacho de un supuesto psicólogo, de un supuesto médico o sacerdote, que les prometía una cura para algo que no es una enfermedad. Nos miran también mujeres lesbianas que fueron violadas con la excusa de corregir su orientación. Nos miran hombres homosexuales que hace apenas una década eran expulsados de sus casas, fichados como peligrosos sociales y encerrados en campos de concentración franquistas, donde se pretendía reeducarlos a base de trabajo forzoso, humillaciones y palizas. Y digo campos de concentración porque durante la dictadura franquista España encerró a miles de homosexuales en colonias agrícolas como la de Tefía, en Fuerteventura, que es un auténtico campo de concentración para homosexuales. Allí, bajo el sol del desierto canario, hombres como Antonio Ruiz, uno de los pocos supervivientes que aún puede contarlo, fueron tratados como criminales y bestias a domesticar. Antonio cuenta cómo dormían sobre colchones de paja infestados de chinches y cómo eran violados por sus carceleros. Hoy, casi un siglo después, sigue habiendo familias, curas, pastores de sectas y coaches que venden la misma mentira: que la diversidad sexual y de género se puede extirpar con sesiones de rezo, con descargas eléctricas, con medicamentos y con amenazas. Que ser como uno es una enfermedad que se debe tratar. Que amar a quien uno ama es un virus que se debe erradicar. Y lo hacen impunemente, muchas veces escondidos tras asociaciones religiosas y sectas que captan a jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad. Señorías, ha llegado el momento de decir hasta aquí. Basta ya. Basta ya de que este tipo de torturas se ejerzan en nuestro país. ¡Basta ya! Y miren, es cierto que las terapias de conversión ya están prohibidas por la ley trans que aprobamos la pasada legislatura. Es cierto que en muchas comunidades autónomas las leyes autonómicas ya las prohibían, pero es necesario que vayamos un paso más, porque los colectivos, especialmente No es Terapia, que es el que lo trabaja más específicamente, nos dicen que no es suficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las víctimas son empujadas a este tipo de prácticas por sus propias familias. Por tanto, nos encontramos con que es muy difícil que acaben denunciando a sus familias. Las víctimas que encuentran y reúnen todo el valor para darse cuenta de que es una pesadilla y van a denunciarlo, se encuentran con que muchas veces los hechos ya han prescrito. Y las denuncias que llegan a tramitarse se encuentran con la barrera de las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, como por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, donde han tenido denuncias y sanciones cogiendo polvo en cajones durante muchos años. Y en caso de que se llegue a sancionar a estas sectas, las plataformas ultras que hay detrás hacen una campaña de crowdfunding y en 24 horas han recogido la multa. Por tanto, necesitamos ir un paso más allá. El sistema está fallando. Y por eso presentamos esta proposición de ley. Y lo hacemos para elevar a la categoría de delito lo que en realidad es una tortura. Desde el Partido Socialista lo tenemos muy claro. Queremos que quien aplique, promueva o financie estas prácticas se siente en el banquillo. Queremos que quien arrastre a su hijo o a su hija a una sesión de humillación y trauma responda ante la justicia. Porque ninguna familia tiene derecho a torturar a un menor por ser gay, por ser lesbiana, por ser trans. Ninguna secta tiene derecho a lucrarse vendiendo curaciones milagrosas que solamente sirven para sembrar suicidios. Y desde luego ningún Estado digno puede mirar hacia otro lado mientras una sola persona pierde la vida o la cordura por la crueldad disfrazada de fe. Y hoy es el momento de decirle las cosas claras a quienes alimentan esta barbarie desde sus escaños. Su especialidad, señorías de Vox, ustedes que son el partido del odio, se les llena
la boca a la hora de hablar de libertad y lo que hacen es justificar el odio más miserable. No nos engañemos, cada vez que ustedes piden derogar las leyes LGTBI, que vetan charlas de prevención, de bullying, que eliminan políticas en diversidad o que las dejan sin recursos, lo que están haciendo es abrir la puerta a que proliferen estas clínicas de la vergüenza y estas sectas. Y esto en la práctica significa empujar a nuestros adolescentes a las manos de curanderos, de exorcistas y de pastores que prometen deshomosexualizar a adolescentes vulnerables. Esto significa que familias gasten 10.000 euros en sesiones que lo único que hacen es destrozar la autoestima de sus hijos y, en muchos casos, su vida. Ustedes defienden la libertad, sí, pero la libertad del verdugo para torturar a sus víctimas. Eso es lo que defienden ustedes, la libertad del verdugo. Porque de esto va esta reforma, de proteger a las víctimas, de evitar que haya adolescentes que se quiten la vida porque no soportan la presión de un entorno que les quiere enderezar a golpe de Biblia y de fármacos. Y ustedes es que hacen un uso repugnante de las personas LGTBI. Siempre hablan de nosotros para esparcir su discurso de odio, especialmente contra la inmigración, contra los menores, como si nosotros les importásemos algo a ustedes, señorías de Vox. Las personas LGTBI les damos igual. Si ustedes están a favor de estas terapias porque piensan que estamos enfermos, ustedes piensan que a las personas homosexuales nos pueden curar, que a las personas trans les pueden reorientar su identidad. Y utilizan nuestra lucha para ejercer su discurso de odio, especialmente utilizando a la inmigración y a los menores. A los menores, como si les importasen también los menores. Dicen ustedes que son pro vida. ¿Pro vida de qué? ¿Acaso les importan los más de 15.000 niños palestinos asesinados? ¿Acaso les importan los abusos en el seno de la Iglesia? ¿Acaso les importan los menores que vienen aquí solos buscando una oportunidad? A ustedes no les importan ni los menores ni la vida. Vox quiere retroceder un siglo, pero desde el Partido Socialista les decimos una cosa. Las personas LGTBI jamás vamos a volver al armario, jamás vamos a volver a la camilla de electroshock y, por supuesto, jamás vamos a volver a un campo de concentración, aunque a ustedes les gustaría. Y ustedes, señorías del Partido Popular, que van de moderados y en el fondo son quienes han sentado a gobernar a la ultraderecha por toda España. De verdad no se dan cuenta de que siempre están en el lado equivocado de la foto, que siempre llegan tarde a su cita con la historia. Yo, de verdad, no voy a hablar ni del matrimonio igualitario, ni voy a hablar del divorcio, ni del aborto, ni voy a hablar de los derechos del pasado. Voy a proponerles un ejercicio. Vamos a hablar de la actualidad. Vamos a poner que los partidos políticos tienen derecho a equivocarse y pueden reconducir sus errores. El otro día subió usted aquí, señor de los Santos, como siempre, enfadado, faltón. Trajimos aquí una iniciativa para hablar de la prohibición del orgullo de Hungría. Usted se puso a hablar de Koldo, de Ábalos, se puso a hablar de Stalin, de China. Un batiburrillo increíble. Le propongo un ejercicio. No vamos a hablar, no me voy a ir ni 100 años atrás, ni 20, ni siquiera 2. Vamos a hablar de la rigurosa actualidad y del tema que nos trae, las terapias de conversión. ¿Le parece? Venga. ¿Qué es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid? Donde se ha ejecutado el primer retroceso en materia LGTBI de la democracia, que la señora Ayuso ha abierto la puerta a que se puedan practicar terapias de conversión a personas trans. Eso es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid. Ahora, Ayuso, que presume de que Madrid es la comunidad más libre, que dice en Madrid cada uno hace con su vida lo que le da la gana. Bueno, señora Ayuso, sí, en Madrid cada uno hace con su vida lo que le da la gana, excepto los niños a los que usted ha dejado vendidos a sectas y a pseudoterapeutas. Esos no pueden hacer lo que les dé la gana. Y lo que han hecho es gravísimo. Han desactivado la protección contra estas terapias, han vaciado de recursos los centros de atención a víctimas, han permitido que asociaciones ultracatólicas vayan a centros concertados a adoctrinar a los niños trans. Su gobierno ha eliminado la obligación de sancionar las terapias de conversión. Ha despedido al personal especializado en LGTBI en los colegios públicos. ¿Dónde está el aprendizaje del Partido Popular con sus errores? ¿Dónde está? Si siempre cometen los mismos errores. No aprenden. No aprenden. Trabajando sistemáticamente en contra de las personas LGTBI. Y estoy seguro de que el señor de los Santos va a subir ahora y me va a decir que las personas trans que lo que han aprobado es que tengan un acompañamiento psicológico. Es que es mentira, no engañen a la gente. Nada tiene que ver el acompañamiento psicológico con lo que ustedes han aprobado, que es volver a patologizar a las personas trans, que se elaboren informes médicos, diagnósticos de disforia. Señorías del Partido Popular, estamos en el 2025. ¿No saben que las personas trans no son enfermas? ¿No se han enterado de que las personas trans no son enfermas?
de que ningún médico les puede decir lo que son o no, y mucho menos se les puede reconducir su identidad. Y además es que es especialmente llamativo porque usted, señor de los Santos, estaba en el gobierno de Cifuentes que aprobó las leyes LGTBI trans. Y es el mayor ejemplo de la deriva ultra en la que están. Están recortando sus propias leyes. Y luego tiene la desfachatez de subir a esta tribuna y decir que los avances del colectivo en España también son gracias a ustedes. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Ustedes no defienden la libertad, son cómplices de estas torturas y además se sonríen diciendo que son de centro. Esta semana salía su líder, el señor Feijóo, diciendo no se puede discriminar a quien ha elegido amar, porque no ha elegido a nadie por amar a quien ha elegido amar. Y en realidad lo que hacen es abrir la puerta al regreso de esta represión. Van de moderados, pero no lo son. Pero para frenar ese atropello sistemático del Partido Popular a los derechos LGTBI está el Partido Socialista. Con nosotros... Sí. Para eso estamos nosotros, para frenarles a ustedes y a sus socios de la ultraderecha. Miren, con esto que traemos nosotros aquí al Congreso, ningún padre va a poder entregar a sus hijos a un torturador ni en la Comunidad Valenciana, ni en la Comunidad de Madrid, ni en ninguna parte de España. Frente a esa vergüenza está la coherencia y el coraje del Partido Socialista. Fuimos el único partido que incorporó en su programa electoral el penalizar y criminalizar las terapias de conversión. Porque el Partido Socialista siempre tiene un firme compromiso con las personas LGTBI. Y cada avance en derechos LGTBI lleva la firma y el sello socialista. Y eso es un hecho incontestable, incontestable. Fuimos quienes legalizamos el matrimonio cuando el Partido Popular decía que llegaría el apocalipsis y que acabaríamos con la familia. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que han llegado nuevas familias y hemos generado felicidad. Fuimos quienes impulsamos la ley trans, la ley Cerolo, esas leyes que ustedes y Vox quieren desmontar artículo por artículo. Y hoy damos el paso más contundente. Queremos tipificar como delito lo que jamás debió tolerarse. Que quien torture a alguien para extirparle su orientación sexual o su identidad responda ante la justicia, pierda su licencia profesional y si se lucra, que pague con cárcel y con multa. Hoy demostramos una vez más que el Partido Socialista no legisla buscando un titular. Legisla para proteger vidas, para que ninguna persona vuelva a sentir vergüenza de ser quien es. Porque esta ley no es solo un castigo a los verdugos, es un mensaje de esperanza a todas esas víctimas silenciosas que aún tienen pesadillas con la camilla de descargas, con la sesión de humillación o con el rezo que prometía curarles mientras les mataba por dentro. Y termino. A todas las víctimas que hoy nos están escuchando, perdón por no llegar antes. Perdón por no poder borrar vuestros traumas y perdón por cada silencio institucional que os dejó solos. Esta ley es para vosotros y para vosotras, para que sepáis que no estáis solos, que vuestra dignidad no tiene precio y que vuestro país os cree y os protege. Hoy decimos, nadie os volverá a hacer sufrir por ser quienes sois. Hoy iniciamos el camino para sellar con ley vuestra dignidad. Muchas gracias. Señora Ruiz, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor de los Santos González. Muchísimas gracias, presidenta. Señor Gutiérrez, nos volvemos a encontrar aquí, con una semana de diferencia en esta Casa de la Palabra y para hablar de lo mismo, como si de los temas LGTB solo pudiéramos hablar quienes formamos parte del colectivo LGTB. Y le digo que en mi grupo, cualquiera de los 137 diputados, heterosexuales o no, o hagan lo que quieran, están más que capacitados para defender mis derechos como los de cualquier persona que se pueda sentir acosada, porque tengo el placer de formar parte del único grupo que ha gobernado en este país desde la libertad, le guste a usted o no. Y le voy a decir más, mientras que sus compañeros le dejan bastante solo, yo nunca le dejaré solo si sufre en alguna ocasión algún tipo de LGTBI-fobia. Nunca. Usted a mí tampoco, lo sé, pero se lo quiero recordar después de sus acusaciones inaceptables. Por ejemplo,
cuando señala a mi grupo, en concreto a 2 comunidades autónomas, diciendo que hacen posible la tortura. No, tortura la que hacían sus compañeros hoy de gobierno, la gente que precedió a Bildu. Eso eran torturas. Torturas lo que ocurre en Venezuela, donde su partido permanentemente apoya todas sus decisiones y donde parece ser que el señor Rodríguez Zapatero tiene mucho más que intereses. Que nos cuenten lo de las maletas de Delsi y demás. Lo ideal hubiera sido que, y no haciendo uso una vez más de su trilerismo, no solamente con la OTAN, con cualquier circunstancia, y aprovechando que quedan apenas 48 horas para celebrar el World Pride, que es la constatación de los derechos de todos, porque cuando defendemos los derechos del colectivo LGTBI, defendemos los derechos de una sociedad justa, y en eso estamos todos unidos, por más que desde la izquierda pretendan permanentemente levantar muros que ya nos hemos enterado de para qué los levantan, para repartirse las mordidas detrás. Para lo que roban, esconder entre quienes los reparten. Y digo que no han traído esta proposición de ley avalada por el Gobierno, pues porque saben que el Consejo General del Poder Judicial lo primero que les dice es: oigan, ¿y una terapia de estas características, una terapia de conversión, qué es? Porque ustedes intentan cambiar las leyes haciéndoles la vida cada día más difícil a los jueces, cuando no intentan amordazarlos. Pero es que además el propio Consejo de Estado les dice exactamente lo mismo. El Consejo de Estado, presidido por doña Carmen Calvo, que hasta hace poco, porque ahora se calla, decía que la ley trans era inaceptable. Lo mismo que yo, lo mismo que mi grupo, lo mismo que la relatora contra la violencia machista de la Organización de las Naciones Unidas, lo mismo que doña Ángeles Álvarez, diputada socialista en este grupo, lo mismo que Elena Valenciano o lo mismo que Elena Barcárcel. ¿Somos todos peligrosos transfobos? Es una peligrosa transfoba doña Elena Barcárcel, con la que más he aprendido sobre feminismo después de mi madre, y que ustedes purgaron porque son unos auténticos sinvergüenzas por el simple hecho de defender el constructo feminista que en este país tanto costó. Y aquí... Señor de los Santos. De nada. Señor de los Santos, le pido que retire el insulto, si no lo retiraremos del diario de sesiones. Los que no tienen vergüenza, además, utilizan la mordaza no solamente con los jueces, con los medios de comunicación, sino con quienes también utilizan su palabra de forma democrática desde esta tribuna. Pero a mí, créanme, que para callarme es muy difícil, porque era muy difícil cuando era un chaval y en el recreo del colegio los que se creían más fuertes me llamaban maricón y me daban collejas. Ahora tengo que aguantar que estos señores que se creen en el derecho absoluto de todo por todo y todo el tiempo vengan también a recordarme que yo soy un demócrata de segunda, no sé por qué cosas. En la Comunidad de Madrid, para quien no lo tenga claro, lo que se ha hecho es proteger a los menores. No se ha pasado por buena ninguna realidad que vaya en contra de la libertad individual de cada uno de nosotros y de nosotras. Lo que se ha capacitado es a los médicos y a los padres a opinar en algo tan trascendente como es el hecho de transitar de una realidad a otra. Y ustedes, que se les llena la boca para que en los colegios, en los centros formativos, en todos los empleos haya un psicólogo para velar por nuestra salud mental, en algo tan imprescindible como, imagínense, incluso modificar tu anatomía, con mastectomías, con castraciones, con enormes cantidades de hormonas. Pues oigan, estos señores que van de liberales, estos señores que dicen que lo han inventado todo, pretenden robarle ese derecho a los ciudadanos. Y oigan, los adultos, y también lo dice el Consejo General del Poder Judicial, tendremos incluso derecho a opinar sobre lo que se nos ponga en las narices, pero a los menores protección siempre. Y esa protección pasa porque a las mamás y a los papás de Amanda también se les reconozca que hay chavales que tienen disforia acelerada a los que no hay que abandonar. Pero el Partido Popular no va a abandonar ni a los médicos que intenten parar cualquier tipo de situación que sea irreversible y que pueda no estar dentro de la línea de la realidad, ni a aquellos y aquellas criaturas
que necesiten de su apoyo. Y al señor Gutiérrez le molesta mucho esto de que yo hable de la historia cuando 8 de enero de 2025 el presidente Sánchez desde el Museo Reina Sofía se cascó un mitin sobre Francisco Franco y sus huesos que todavía estamos temblando. Pues miren, 1978, Enrique Tierno Albán, el viejo profesor, el alcalde de la izquierda más enfervorecido, portada de la revista Interview. Yo ya había nacido, O sea que es una historia, digamos, bastante reciente. El homosexualismo, dijo, es una desviación del instinto y aunque no se les debe castigar, menos mal, pues que no soy partidario de concederles ningún tipo de libertad ni de hacer propaganda de su inclinación. Pero no se crean que se quedaba ahí, no. Decía, la libertad de los instintos es respetable siempre que no atente a los únicos modelos morales positivos que son la familia y el matrimonio. Esto es la izquierda. Estas son sus contradicciones, sus mentiras y su no entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y también de manera muy abultada, el señor Gutiérrez nos ha dicho que somos el único partido que en su programa electoral llevaba la cancelación de las terapias de conversión. Cancelación lo que le hicieron, por cierto, a la señora Valcárcel, pero a lo que vamos. Son del único partido que llevaban en su programa electoral la abolición de la prostitución y a puteros no les gana nadie. Tito Berni, Casosere, Ábalos, Coldo y así un largo etcétera que no quiero recordar para no seguir poniéndoles colorados. Soy gay, sí. Y he tenido una madre que, habiendo sido educada en la dictadura, supo desde el amor darme todas las herramientas para vivir en libertad. Soy gay, sí, y no quiero que en la SEPE me rescaten puestos por ser quien soy, sino por el simple hecho de necesitar un trabajo. Y lo que quiero es que España no esté a la cola del desempleo. Y a los niños quiero que se les proteja siempre de todo, también de quien pretenden manosearlos. Y lo que no quiero es que en España 1 de cada 3 niños viva en riesgo de pobreza. Sí, siempre a mis derechos. Sí, siempre a los derechos de quienes defienden lo que quieran ser, pero no a las mentiras, ni del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni el de la Generalitat Valenciana, y no a la utilización inaceptable, impresentable e irresponsable de quienes pretenden seguir utilizándonos por simplemente sentir lo que sentimos o incluso tener derecho a dejar de sentirlo, porque sí, aparte de gay soy católico y cristiano y también rechazo una parte de esa fe que es la que me hace mejor. Y acabo, señora presidenta, dando las gracias a las madres, que son en casi todos los casos las que han conseguido no solamente que nosotros, los del colectivo LGTBI, seamos quien somos, querida Cristina, sino que este país sea lo que sea, porque al final esto va de amar al prójimo y en eso las madres nos tienen mucho que enseñar. Muchas gracias.